los noruegos empezaron en el estrecho de Gibraltar. Hicieron una factoría en Algeciras primero. Pero luego también empezaron a buscar en otras zonas porque vieron que había muchas ballenas y a lo largo de la costa de Portugal y de esto, y entonces llegaron hasta Galicia, vieron que había muchas ballenas en Galicia y entonces fue cuando hicieron la factoría de Canariñas. Eles tiñan que buscar un lugar que lles fose fácil de acceso ás vías de tránsito dos cetáceos e que puderan regresar os barcos con eles antes da descomposición. Entón, este era un lugar que desde ese punto de vista era lles ideal. En aquella época la industria ballenera era una industria muy contaminante. Esto ya había tenido experiencia en otros lugares, en Noruega y en Escocia, que si se instalaba en un lugar con mucha población, pues entraba en conflicto con la población. Entonces buscaron en la zona de Galicia, inicialmente miraron otros lugares, miraron cerca de Vigo también, en Barra, pero al final el lugar que les pareció más conveniente fue este. Y bueno, y este fue el motivo, buscaban un lugar apartado donde, sin embargo, hubiera personas que pudieran trabajar y que se pudieran pagar salarios bajos. Os noruegueses montan unha compañía de capital mixto español porque se non tiñan capital español non lle daban a concesión, entón montan compañía ballenera española, ¿no? En aquella época trabajaba allá todo el mundo, mujeres, niños, las condiciones eran pues muy duras de trabajo, o sea, trabajaban muchas horas y además había algunos segmentos del trabajo, sobre todo la gente que trabajaba en las calderas, digamos, extrayendo el aceite, que trabajaban a unas temperaturas muy elevadas y con muchos gases, etc. Entonces, bueno, esto generó, al principio, pues la gente de la zona lo aceptó y se instalaron y empezaron a trabajar, pero luego las condiciones eran tan duras que de hecho se produjo la primera huelga que hubo en la Costa de la Muerte, fue precisamente en la factoría ballenera. Hay un momento en que, bueno, toda esta bisbarra organízase políticamente, sobre todo empezó a organizarse o mar. Y hubo una huelga y tuvo que venir el gobernador civil y mediar con los trabajadores y tal y cual, porque si no todo el asunto se separaba. Pero bueno, luego se arregló, los noruegos estuvieron de acuerdo en mejorar las condiciones y luego fue funcionando bien. Y de hecho fue una zona de, digamos, la factoría fue un polo de desarrollo en la zona. La carne en aquella época prácticamente no se utilizaba porque la carne, para conservarla, es necesario la cadena de frío. Se intentó hacer carne en conserva, y se intentó también salarla, pero no se halló el modo, digamos, no se llegó a hacer y entonces sí que había un consumo muy local, digamos, de las personas. De hecho, quien quisiera de la zona, tanto en Algeciras como en Caneliñas, los vecinos iban allá y pedían carne y les daban carne, pero ni la cobraban, o sea, era un regalo que se hacía, porque era una cosa que no se aprovechaba y que no tenía ningún valor. Básicamente había dos productos principales. Uno era el aceite. Antiguamente, y cuando digo antiguamente digo hasta los años 40, 50 del siglo pasado, la grasa era muy escasa. La grasa es el producto orgánico más difícil de producir, más caro de producir. Además, energéticamente es lo más importante, ¿no?, en una población que come mal. Entonces, claro, el aceite tenía un valor muy alto, muy alto. Y entonces, claro, obtener aceite de ballenas pues era fácil y rendible. Luego había un segundo producto, un subproducto que era el guano, que era todos los restos de todo lo que salía de las calderas, se trituraba, se secaba, se transformaba en una harina y entonces esto servía como fertilizante y también se daba de comer a los animales. Tenía un valor más bajo, pero bueno, era un subproducto que también contribuía. Y a esto hay que añadir también, pero solamente al principio, muy al principio de la explotación, que las barbas tenían un valor. Las barbas servían para muchísimas cosas, para resortes de relojes, para hacer los amortiguadores de los carros, por ejemplo, se hacían con barbas de ballena, y por descontado,
los corsés de las mujeres. El otro producto, pero esto ya no era un producto habitual, sino que era de vez en cuando un regalo que les caía, era el ámbar. El ámbar gris es un producto que en realidad es una patología del cachalote y que son unas piedras, como una especie de concreciones que se forman en el intestino del cachalote y que es una patología, es una enfermedad. Y que por este motivo solamente aparece en un cachalote de cada 100 o 200 animales, de repente aparece que uno que tiene esta patología, que tiene ámbar. Y entonces el ámbar es un material que tiene un precio elevadísimo, porque tiene la capacidad de fijar los aromas, los perfumes. Y entonces se utiliza, y se continúa utilizando aún hoy en día, en la perfumería de altísimo nivel. Bueno, era el método de trabajo de los balleneros de aquella época. Era mucho más rentable económicamente entrar en una zona, vaciarla literalmente de ballenas lo más rápidamente posible, es decir, prácticamente exterminar la población, cazar al máximo todo lo que encontraban, y esto les producía unos enormes beneficios. Lógicamente también tenía un coste muy grande porque las operaciones eran muy cortas, duraban pocos años y entonces se tenían que ir rápidamente a otro lugar y asumir todos los costes de trasladar toda la factoría, porque claro, había que trasladar no solo los barcos, sino también las calderas, tal cual, formar el personal, etc. Y eso tenía un coste muy grande, pero como los beneficios de actuar de una manera agresiva, digamos, con el recurso, eran tan elevados, les compensaba mucho. Entonces, por ejemplo, la empresa esta ballenera en los años 20 tenía beneficios anuales del 50 y del 60%, lo cual es una bestialidad, ¿no? Claro, en 3-4 años habían más que duplicado, triplicado la inversión que habían hecho. Y entonces luego normalmente, por aquel dinero, lo invertían en trasladarse a otro lugar.